Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Luquitas? ¿Todo bien vos? Hoy somos los dos Luquitas. Hay un Somos los programa, Lucas. una sección. Vamos arrancando este No sabe, no contesta de hoy, que sería sobre menemismo y privatizaciones. Le voy a dar la palabra a Luquitas, que nos va a contar un poco el trasfondo de esto, un poco los inicios, la previa si se quiere, o una intro histórica. Luquitas, te dejo en tus manos. Bueno, gracias Luquitas por el paso. Bueno, ahí como planteabas, el tema de hoy va a ser menemismo y las privatizaciones. Uno siempre que escucha privatización lo primero que hace es asociarlo al menemismo. Bueno, investigando un poco más, rasgando un poco de los últimos años de la historia, vemos que el concepto de privatización dentro de la política argentina ya viene apareciendo desde antes. Claramente cuando se da comienzo a lo que podemos denominar un modelo neoliberal dentro de Argentina, que con el proceso militar empiezan a manifestarse estas necesidades, según obviamente siempre hablando lo que ellos creen, de estatizar las empresas públicas. ¿Qué pasa? Lo tragicómico, por así decirlo, es que a la vez que manifestaban la necesidad de privatizar las empresas públicas, en el 81 hay una crisis económica muy grande, que los principales afectados son las empresas. Las pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría, tuvieron que ser solventadas por el Banco Central. Entonces, cuando en un principio se pedía que las privatizaciones iban a salvar a la banca, fue todo lo contrario. La banca salvó a las empresas. Pero bueno, es el primer paso que uno empieza a notar. Y con el paso de estos gobiernos, tanto del militar como de lo que fue el alfonsinismo, notamos que se busca el fortalecimiento económico, político y social del bloque dominante que se conformó en este periodo. Uno de los primeros que empezó a decir, a levantar la voz, fue Martín Edwards, como les decía antes, pero dentro del gobierno radical se empieza a plantear la necesidad de privatizar dos empresas, Entel y Aerolíneas Argentinas. Uno de los ministros en ese momento era Terraño, que era el que levantaba la voz. Se trató de llevar adelante este proceso, pero al llegar al Congreso hubo, pongámosle, un límite de los legisladores del Partido Justicialista, apoyados claramente por los sindicatos. Este proceso claramente se pateó para adelante. Después van a ver otro momento de la historia que estos mismos legisladores que estaban en contra de las privatizaciones van a estar a favor y sin decir nada. ¿Qué sé yo? La lógica política argentina, ¿no? Pero bueno, sigamos un poquito más adelante y vemos que a pesar de haber reconquistado lo que es la democracia, no se alteró la centralidad del Estado como instrumento de apropiación y reasignación de excedentes por parte de las facciones dominantes. El mismo dominio siguió notándose. No sé si ahí Luquitas quería decir algo sobre este tema. Te veo ahí escuchándome, muy interesante. Recién se me ocurrió, para poner en contexto, Menem estaba de gobernador de La Rioja, ¿no? En esa época, el alfonsinismo. Sí. Y también que... Estaba haciendo sus primeras armas. Claro, estaba juntando votos por ahí. Y también por ahí decir que dentro de lo que fue el inicio del neoliberalismo, en los 70, con el golpe militar,
decir que el alfonsinismo, si bien trajo la democracia y una renovación ahí de nuevo a la política, a la sociedad, no rompió nunca con el modelo neoliberal. En eso estamos de acuerdo. Fue una continuación o un nuevo impulso o un afianzamiento o profundización, si se quiere, hasta llegar a los 90. Había estaba el contexto del justamente consenso de Washington, una bajada de línea muy fuerte desde Estados Unidos, que había sido el ganador de la guerra. En realidad el muro cae después, pero digamos Rusia ya estaba derrotada en los 80. Sí, un triunfo del capitalismo sobre el comunismo, por una forma de decirlo. Somos aguante Fukuyama, el fin de la historia y todas esas cosas que se decían para justificar esto. No, porque es para justificar eso. Lo que voy a decir del consenso de Washington, que después lo veremos en otra transmisión, estaría muy interesante hablarlo, es cómo con el consenso de Washington empezaron a tomar en cuenta a su patio trasero, según los mismos norteamericanos, y a bajar una hoja de ruta para algunos gobiernos aceptaron claramente, y fue lo que en los 90 nosotros vemos acá solamente en Argentina, pero fue un proceso que sucedió en la mayoría de los países. ¿Cómo es? Enrique Cardoso, ¿no? El de Brasil. Y después el otro muchacho de Chile que ahora no me acuerdo. Pero bueno, siguiendo con lo que planteaba Lucas. Allende estaba por decir, No, el otro de los 90, que ahora no me acuerdo. En los 90, no. Sí, no me acuerdo, no. Para la próxima lo buscamos y lo decimos y no quedamos en offside como en este momento. Pero bueno, como bien planteaba Lucas, ya todavía seguimos en los 80 igual, no nos paramos de esto, que seguimos en los 80 y vemos que, como le decía antes, ¿no? Hay un mecanismo de consolidación de las empresas oligopólicas, buscando conservar obviamente su poder, tanto económico, social y político. ¿Qué pasa? A través de refinanciación, de reforma financiera, estatizar la deuda externa de las empresas privadas, que eso ya venía del 82 de mano del señor Cavallo, personaje de la historia que aparece siempre cuando al país le va pésimo. Claro. Es un gran ejecutor del país, claramente. Puede decirse hasta verdugo del país, porque en todos los momentos donde peor nos fue en los últimos tiempos está la mano de Cavallo. Bueno, y como les decía, esta consolidación del oligopolio poderoso sobre los demás les da como un poder de veto en el campo de las decisiones políticas económicas. Es como que el gobierno les tiene que pedir permiso para ver qué política pueden aplicar. Esto se viene en una profundización del modelo de acumulación, donde se empieza a romper la estructura de la industria. Hay el predominio de la valorización del capital, centralización del capital, concentración del capital, y esto que lleva que la clase trabajadora siempre queda al fondo de todo. Precarización laboral, reforma laboral, que cuando veamos más adelante lo que es el proceso de privatización, veremos que se profundiza. Hacemos una notita más de gobierno radical. Siempre apelamos a la cuestión económica, después las valoraciones sobre el gobierno las podemos hablar en otro momento, pero vamos a lo puramente económico. El gobierno radical en abril del 88 suspende el pago de los servicios de la deuda externa. Entonces acá no solamente vemos, no es que algunos pueden plantear, como recordarán lo que fue Rodríguez Sá cuando dijo no se paga más la deuda, queda solamente proclama. Pero ¿qué pasa? Ahí notas una lucha interna de los intereses del sector poder económico, mejor dicho. El poder económico se pelea entre ellos porque uno piensa que, no sé, burgueses y proletarios, no. En realidad hay luchas dentro de las facciones, y en esta facción que vemos son los grupos económicos locales y las transnacionales que están radicadas en el país contra los acreedores externos. O sea, una lucha claramente de poder, y otra vez el pobre laburante de pie queda fuera de esta lucha y recibe las migajas de todo esto. Esta crisis manifiesta la incapacidad de pago y al mismo tiempo se sigue subsidiando al empresariado nacional. Entonces no era una cuestión de dinero, era una cuestión de dirigir ese dinero. Ahí, Luquitas, te veo ahí. No. Con ganas de... Estoy escuchando atentamente. Pensé, te vi ahí con siempre que metes la... Me gusta porque interactuamos y nos vamos elevando el contenido. Bueno, en estos dos gobiernos, tanto el proceso militar, tomémoslo como gobierno, sin hablar del régimen que tenían, y el radicalismo, se ve un proceso de reestructuración económica social, donde hay una transferencia de ingresos, pero no solamente del capital al trabajo.
como veníamos hablando antes, sino también dentro del empresariado. La pequeña y mediana empresa queda postergada dentro de su grupo de poder y otra de los oligopolios toman el poder de decisión y el poder, básicamente, donde el Estado solamente va atrás de lo que ellos decidan. Bueno, me he trabado un poco en lo que estaba por decir, estaba por ser re interesante. Un ejemplo claro de todo esto que estás contando. Ejemplo Clarín, los Macri, sí, los Macri, los Fortabat, Pérez Compán, Holding Techin, son muchos que están participando, que en este momento están tirando, dice ser a favor del Estado, pero después te vas a dar cuenta que todo venía metido algo atrás, que son los principales beneficiados de este proceso de privatización que estamos analizando. Bueno, y como hablábamos recién, esto genera un quiebre del Estado, y en el segundo semestre de 1989 empieza la hiperinflación, que nosotros somos jóvenes todavía, no la vivimos, pero nuestros padres, abuelos sí la han vivido y sabían lo que era de tener una moneda y no saber lo que valía, ir a comprar un pedazo de pan y que no valía lo mismo que antes. Habrá sido una situación difícil, y lo que nosotros sí vivimos fue el 2001, que en otra vez lo veremos, que es un gran tema para hablar y que está muy relacionado con esto que estamos viendo ahora, porque no son procesos históricos aislados, me parece que va todo concatenado. Bueno, y otra de las cosas que siempre se utiliza para justificar lo que fue esta debacle, es decir, siempre está el discurso dominante de que esto fue culpa del estado de bienestar que existió antes de la dictadura, el famoso los 70 años del peronismo. Y no, lo que en realidad sucedió fue una lucha de capital entre ellos mismos, como decía antes, entre el sector interno y el sector externo. Me parece que eso está muy bueno para pensarlo y para ver cómo ciertos discursos nos manejan la forma de pensar y obviamente la vida, ¿no? Pero está bueno para analizarlo para adelante. Y bueno, ahora como un pequeño análisis de todo esto, vamos a pasar un video a ver si les interesa y después seguimos hablando sobre el tema. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Telecom Argentina está trabajando para cambiar de raíz el actual sistema telefónico. Telecom Argentina. Nuestro negocio es que nuestros clientes se comuniquen, hoy y siempre. Alfonsín, durante 6 años de gobierno, no quiso privatizar ni el Canal 11 ni el Canal 13. Menem, en un mes de gobierno, los privatizó. ¿Cómo están viajando estos días con el paro de ferrocarriles y encima ahora el aumento? Y mal. Cada día andamos peor. ¿Me da el presupuesto para pagar el viaje? ¿Por ahí no? Pero ahí nomás. ¿Y usted, señora? Yo viajo todos los días. ¿Y le duele tener que pagar este aumento? Y la verdad que sí, porque es mucho. Para mí es mucho, a mí me pagan poco. Sí, estoy de acuerdo en que se aumente, porque ya hacía tiempo. Privatizar empresas nacionales tiene muchas ventajas. Los argentinos tenemos servicios públicos caros y malos. Yo afirmo que los servicios públicos deberán ser prestados por quien puede hacerlo bien y barato. Hay que pensar en quien los recibe y no en quien los presta. Voy a privatizar todo lo que sea necesario. El Estado va a poder ocuparse en serio de sus verdaderas funciones: educación, salud, justicia, defensa, seguridad. Esa es mi idea. Un Estado austero, saneado, eficaz. Angelos. Para una Argentina que funcione. Bueno, terrible el video ese. La verdad que hay gente en internet o en YouTube que hace cosas que están buenísimas. Nada, es un compilado, un picadito, lo que vimos recién de un poco de esa época. Está mezclado cronológicamente, pero se entiende que es entre el 89, cuando se estaba postulando, la elección era entre Menem y Angelos.
y no había mucha variedad para elegir, ¿no? Era un ajuste o un ajustazo. Bueno, en realidad Menem ofrecía el salariazo, pero venía con el látigo en la mano. Y después estuvimos viendo un poquito los medios, con exponentes como Grondona, que no se vio, pero aclaramos que en la descripción del video incluimos toda la bibliografía y todos los videos en los que nosotros nos basamos para decir estas cosas que estamos diciendo hoy. Y encuentran muchos videos más de los que incluimos, y hay unos videos de Mariano Grondona que son espectaculares, haciendo lobby terrible a favor de las empresas, a favor de las privatizaciones. Bueno, Neusta, como pasó recién, también fue uno. Era más o menos un abonar el terreno para que la gente no se tome tan mal esta avalancha de privatizaciones. Que recordemos que en el alfonsinismo se había amagado varias veces, pero no estaba todo tan listo como para avanzar sobre eso. Por ahí la gente no lo veía tan bien. Entonces hubo una campaña muy grande de desprestigio de todo lo que era empresa estatal, todo lo que era el Estado en sí, lo público. Había una tendencia generada, no una tendencia natural, una tendencia generada a pensar que lo estatal, que lo público, incluso que lo argentino, que la industria nacional en general, era deficiente, el Estado era deficitario, las empresas públicas daban pérdidas, se manejaban mal, el servicio era caro. Bueno, una catarata de eso todos los días. Entonces la gente llegó a un momento que, como vemos en algunas encuestas, dice sí, privaticemos todo, si funciona va todo para atrás. Pero no había un debate serio de si es mejor privatizar o es peor. Ya te bajaban línea de que es mejor, no te lo decían por qué. ¿No? O sea, para que haya un debate serio vos tenés que elaborar pros y contras de todo. Es decir, bueno, mantenemos esto en el Estado, ¿qué consecuencia tiene? Si viene un privado, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué servicio va a tener? Porque acá no vamos a hablar de que está bien o está mal privatizar, no vamos a ser tan simplistas. Estamos diciendo lo que pasó, que se privatizó todo, en un lapso de 3 o 4 años me parece, se terminó con un porcentaje muy importante del nivel del Estado. No vamos a decir está mal por el hecho de que privatizar está mal por privatizar. No, la idea es que cada uno saque sus conclusiones, si estuvo bien o estuvo mal. Pero no es que está mal el hecho de privatizar por privatizar, o está bien, o no vamos a decir que está bien que el Estado sea gigante porque sí. Queremos un Estado gigante, queremos a la Unión Soviética y listo, porque nos gusta, no. Ni lo uno ni lo otro. ¿Se puede tener un Estado enorme? Sí. ¿Se puede tener un Estado pequeñísimo y que esté todo en manos del privado? Sí. El tema es cómo queremos vivir como sociedad, me parece a mí. Queremos tener control sobre lo que es público. Queremos tener algo público. Queremos que las calles sean públicas, que las plazas sean públicas, que el agua, o queremos privatizar todo. Se puede privatizar todo. Ahora ya digo, nos conviene, hay que pensar eso. No es solamente, viene el privado, que son buenos, lindos los empresarios y rubios, y nos van a cobrar una tarifa decente y va a ser todo color de rosas. O queremos tener acceso a ciertos servicios y ciertos bienes son de todos, o que creemos que son todos, o creemos que tienen que estar disponibles para todos sin tener que pagar directamente una tarifa, obviamente pagándola indirectamente por medio de los impuestos, porque pagamos impuestos y eso contribuye a las arcas del Estado, y el Estado después tiene que repartir y regular y a decir qué servicios reciben subsidios, cuáles son gratis, cuáles son privados, etcétera. No sé qué te parece a vos, Luquita. ¿Estoy mandando mucha fruta o no? Sí. No. Se entiende el concepto de por qué estamos hablando de esto en el día de hoy. Bueno, para dar un poquito de... citar a un gran... Queda feo decir hijo de puta en la primera transmisión, ¿no? Sí, queda feo. A un ministro de ese momento... Bueno, vamos a ver qué pasa. El señor Dromi, que en su momento, hablando sobre esto que vos estás hablando, dice: el crecimiento desmedido del Estado, el desequilibrio en su relación con el individuo y la sociedad, y el debilitamiento de la participación social obligan a resituar el Estado en un giro orbital que garantice la libertad pública, el derecho individual y el interés colectivo. Hasta hoy desprotegido por un Estado avasallador e ineficaz, que ha quebrado el equilibrio en la relación autoridad y libertad. Parece que lo dijo ayer en la plaza ahí con Milei. Es un flash eso, ver esas cosas de que parecíamos que habíamos superado ciertas discusiones y han vuelto de la peor manera encima, porque está mal planteado. Después vamos a hablar si está bien lo que se dice neoliberal o liberal, o
son estos muchachos que hay ahora. Pero está muy bueno todo lo que está diciendo Lucas como un integrante importante del momento del Estado en ese momento, lo decía así, ¿sí? Sin ponerse colorado. Claro. Es el famoso que tuvo el furcio de todo lo que era el Estado, como pertenecía a manos. ¿Cómo era que decía esa frase de Dromi, que es genial? Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Exactamente. Un pedacito del video, me parece. Claro, por eso, el Estado es gigante y así. es deficitario y no te dice por qué, pero no te dice el Estado es gigante y deficitario y vamos a hacer un Estado mejor para que haya menos déficit. No, te dice listo, esto no sirve, lo arrancamos de cuajo. No te dice por qué no sirve, no te dice cómo, lo vendemos. Ahora, que esté todo en manos de privado. ¿Hizo de los servicios o hizo de las ramas que antes eran estatales, hizo mejores servicios? Es muy discutible. Ahora también, ¿no se hizo? ¿Se hizo porque era necesario o se hizo para beneficiar amigos, empresarios, grupos económicos, para extranjerizar la economía también? Porque recordemos que muchos empresarios se apoyaban en ese sistema para... hacían una especie de... hacían y se hace todavía también. Te compro una empresa estatal barata y la revendo a un extranjero no sé, doble, triple. No sé si suena por acá el caso parques eólicos, que bueno, no es una privatización, pero es una triangulación de ese tipo. Y eso es extranjerizar la economía, se la das a un privado de otro país que va a tener la casa matriz afuera y se va a llevar los dólares. Encima teníamos convertibilidad, no teníamos ningún tipo de control cambiario, o sea que se podían llevar toda la plata con una puerta giratoria más o menos. Así que no es como lo vendían, que decíamos teníamos que privatizar todo porque era necesario y porque es mejor. Hay un trasfondo de todo eso. Sí, además te agrego algo, Lucas, de que en esta privatización hay como dos grandes ganadores, que son los acreedores externos, que cuando empiezan a ver que empieza a entrar dólares, todo eso, se van a llevar la plata que habían generosamente prestado al Estado argentino, y los muchachos que antes hablábamos, de que terminó siendo después la patria contratista, los Pérez Compán, los Macri, los Fortabat, que los tipos que hicieron, dijeron, bueno, en este momento de la historia me parece que me voy a poner de los dos lados del mostrador. Y lo hicieron bastante bien, porque todo lo que vemos ahora de los grandes oligopolios viene en esta época. No se hicieron el trabajo. Hay que tirar abajo la idea de la meritocracia de Franco Macri, de que porque era un pobre albañil que vino a la Argentina a trabajar consiguió el gran imperio que tuvo. No, muchachos, no es así. Me parece que estas cosas hay que verlas para no dejar que nos repitan ese verso a favor siempre de los poderosos, y nosotros siempre los trabajadores quedamos al margen de todos, como venimos viendo en este modelo y en la vida misma que sufre cada uno. Me parece que es un tema para seguir discutiéndolo, no solamente ahora, sino acá del futuro, porque es un proyecto de país. Me parece que lo que acá se disputa son dos proyectos de país que son bastante enfrentados. Sí, la verdad que sí, y gran tema que dijiste, la patria contratista, que bueno, hoy no nos va a dar el tiempo, lo vamos a tratar en otra ocasión. Voy a pasar un video sobre, bueno, lo van a ver, es Menem básicamente festejando la privatización de un frigorífico, para que vean el clima que había en esa época, cómo se vivía esta euforia por privatizar todo. Ahí va, Yo los felicito al querido gobernador, al vicegobernador, a las autoridades entrerrianas, porque se han encolumnado en este proceso de transformación del Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Este proceso de privatización es un proceso realmente revolucionario en el interior del país y vamos a continuar en el mismo. Y quiero felicitar a los empresarios que se hacen cargo de este frigorífico. Si nosotros hubiéramos posibilitado que el frigorífico siga en manos del Estado provincial, dentro de un año quizás no hubiéramos tenido ni 100 obreros en este frigorífico, o el frigorífico hubiera estado cerrado. Ahora sí hay presente y futuro para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores aquí en San Pedro. Bueno, ahí volvimos, quedó bastante claro el clima de época en donde se celebraba hasta la privatización de un frigorífico que no era, digamos, una empresa tan grosa como YPF, como Somisa, que vamos a ver ahora, y como Entel, ¿no? Era
todo, se quería desprender de todo esta gente. Y vos querías decir algo más, Lucas. Yo quería nombrar el caso Somisa, que me parece bastante ejemplificador. ¿Te parece? Sí, no, sigamos con los casos. Ahora vamos a ver lo que estábamos hablando, cómo se cristalizó en las privatizaciones de los muchachos. Bueno, Somisa, para poner un poco de contexto, era una empresa siderúrgica que se creó durante el peronismo mediante el Plan Sabio, en honor al general Sabio, que era un exponente de este grupo de militares que querían desarrollar el país, ¿no? Querían modernizarlo, entre ellos Perón, obviamente el más importante. Pero hay que decir que Perón no estaba solo, había un grupete que iba con sus mismos ideales, muchos participaron del GO. Bueno, no me voy a explayar mucho sobre eso. Cuestión que crean este plan siderúrgico argentino que servía para modernizar al país, desarrollar la maquinaria pesada, bueno, todo lo que lleve acero, los rieles que se necesitaba para extender el tendido ferroviario, cascos de los barcos. Bueno, no solo lo que se vende, sino también lo que es más importante, que son las máquinas para hacer lo que fabrican las cosas que se ven, ¿sí? Y toda la industria pesada. Bueno, puentes, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Se crea esta empresa, porque antes obviamente era todo privado. Se crea esta empresa 80% de participación estatal, 20% de privado. Y además esta empresa era proveedora de insumos de las otras siderúrgicas que seguían existiendo. No es que el peronismo arrasó con todo lo privado, seguían existiendo. Había dos importantes, una de ellas era Siderca, si no lo noté mal, que era del grupo Techin, y otra es Asindar. Bueno, Somisa era la que facturaba más, porque era una empresa gigante, era como una empresa testigo, como cuando decimos, che, queremos que YPF sea la empresa testigo en el rubro y que marque los precios y que mantenga unos estándares altos. Bueno, así era Somisa, tenía una cantidad de empleados bestial. Se construyó la planta principal en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y se hizo un barrio entero alrededor de la planta, ¿sí? El tal barrio Somisa, que es un barrio entero, casas para todos los operarios. No sé la cantidad de gente que trabajaba ahí, pero era bestial. Durante el alfonsinismo, Plan Austral, se hizo una amague, bueno, como ya dijimos, de intentar privatizar algunas empresas. Somisa sobrevivió, no pudieron. Durante el menemismo empieza cada gobierno pone sus interventores para controlar las empresas estatales. Uno de ellos tuvo tres. Uno de ellos fue Jorge Triaca Padre, no sé si te suena de algún lado. Jorgito Padre despide en un lapso de 1 o 2 años o año y medio a 7.000 empleados. ¿Sí? 7.000 empleados en una ciudad, 7.000 despidos, 7.000 desocupados o 7.000 familias sin el ingreso en una ciudad que no es la ciudad de Buenos Aires, es más chica, es San Nicolás. Imagínate la catástrofe que puede ser. Al principio quizás, bueno, se las arreglarían con las comunicaciones, algunos podrían un negocio, otros no sé si ya estaban de moda los remises y los parripollos o lo que sea. No sé cuál sería el boom de la época, pero ponle que todos se pongan un maxi kiosco en ese momento. Tenés 7.000 maxi kioscos nuevos y flamantes ahí, pero tenés a la vez tenés 7.000 sueldos menos que antes había. O sea que no aumentás el consumo de la ciudad. Tenés más oferta de kioscos, pero no tenés más consumo. Tenés menos plata circulando. Bueno, la verdad que fue un golpe catastrófico para el barrio de Somisa y para la industria también nacional. Bueno, después de Jorgito, que pasó por ahí, hizo sus estragos, dejó $500 millones de deuda. Un poco más de un año. ¿Sí? Fue acumulando deudas, todo esto de Atrede para bajar el valor de la empresa. ¿Sí? Porque la que venía después, que era María Julia Alzogaray, no sé si te suena también, tenía la misión de hacer la privatización. ¿Sí? Entonces fueron a tasar la empresa, que ahora no me acuerdo quién fue el organismo, creo que fue un banco extranjero. La tasó en, esto lo voy a leer porque no me quiero equivocar con la cifra, en 750 millones de dólares. 750 millones de dólares, dice que vale. Bueno, dice el gobierno, no le gustó la cifra, habrá dicho nos va a costar un poco venderla. Ya te digo, era una empresa que facturaba muy bien, era la empresa líder en el rubro.
la volvieron a tasar en 450 millones de dólares. Ya le bajaron 300 de movida. Se presenta la licitación solo el grupo Techint. Bueno, estaba asociado con unos brasileños, qué sé yo, pero dijo, estoy yo solo, dámela a mí. Bueno, se la dan a Techint, no por 450, sino por 150 millones de dólares. Que dicen que era el stock que tenía la empresa en materiales. Es como decir, vamos a decir una burrada, ¿no? De que era una fábrica de tubos, vas a la fábrica y dices, ¿me vendía la fábrica? Sí. ¿Cuántos tubos tenés? 200. ¿Cuánta plata vale? Tanto. Bueno, te la compro por el precio de los tubos que tenés ahí. ¿Sí? Pagaron por el stock y todo lo demás, nada. O sea, se la regalaron. Se la regalaron. Bueno. Todo, al margen de estas cifras anecdóticas, se queda con Techint, grupo Techint, que después sabemos que empieza a crecer y a diversificarse por toda la industria. Se queda con Somisa, o sea, se quedó con su proveedor, o sea que tiene el negocio redondo, ¿sí? Y conforman un duopolio porque había otra empresa más, que no me acuerdo si era Sindar, o sea que solamente 2 empresas se hacen cargo de una rama tan importante como es la industrialización del país, y queda en manos de privados. Esa es la historia de Somisa a grandes rasgos. Por ahí pifié algún dato, espero que no me maten después en los comentarios. Si alguno quiere aportar más, sabe más datos, tiene algún interés en contradecirnos o mejorar o aportar, lo pone después en los comentarios y vamos haciendo un debate sobre el tema. Pero la verdad que así como le pasó esto a Somisa, pasó con muchas empresas estatales. No vamos a nombrar a todas. No sé si Luquitas, si tenés para hacer un rápido repaso de más o menos cuántas fueron, no cuántas fueron en cantidad, sino algunas que te acuerdes ahora, pero fueron bastantes. La todo. TF, No, ahora yo no me las acuerdo. Aerolínea, no, FJP, y hay un montón que no sabemos, como esos frigoríficos ahí que no sabíamos. Creo que se cerró mucho, o sea, los astilleros, toda esa cuestión de mar, por así decirlo, se cerró. Cuestión de aérea también, fabricación de productos para las naves, esas cosas se fue cerrando. O sea, ahora vamos a ver el caso testigo, por así decirlo, de Ferrocarriles Argentinos. Y una de las cosas que vemos, que no es solamente el cierre del ferrocarril, sino también lo que provoca eso. Y una de las cosas es la mayoría de los talleres que trabajaban en partes de los trenes. Entonces eso que genera, no solamente el cierre, es gente en la calle. Básicamente es gente en la calle. No es un empresario que va a llorar y va a pedir una subvención. Es gente en la calle, que es lo que nos importa a nosotros. No sé si querías decir algo más sobre el caso o ya paso directamente a hablar de un poco de ferrocarriles, como vos quieras, Luquitas. Sí, vos, pasa vos. Bueno, no quiero extenderlo demasiado, así podemos armar un poquito el debate antes de cerrar. Lo más interesante de este caso es que, la privatización del sistema ferroviario se hizo mediante la concesión de las líneas. No se privatiza, se concesiona a grupos empresarios. Y esto fue apoyado por el Banco Mundial, que otorgó un préstamo de 800 millones de dólares para atender los despidos de 80.000, sí, 80.000 ferroviarios. Es una locura. Imagínense un ferroviario, como antes decía Lucas. Yo tengo casos familiares de que conocíamos compañeros de que se quedaban sin trabajo y ponían un parripollo, ponían una remisería y la plata se te acaba. ¿Y después qué haces? No es solamente decir, soy un emprendedor nuevo. No, la plata se te acaba. No es joda eso. Entonces después venís y decís, che loco, no tengo trabajo. ¿Y por qué crece el desempleo? No es solamente algo de cerrarlo. No, eso va a largo plazo. Y así como pasó con el trabajo, también pasó con el ferrocarril propiamente dicho. Porque esta concesión fue totalmente contraproducente para el servicio. Como pasó en la mayoría de los servicios, en Entel, todo lo que era servicio público, Entel, en el gas, ¿cómo es? Aguas Argentinas, ¿no? La de lo que era esa ahora ISA. Claro, Aguas sí, Argentinas. Aguas Argentinas, sí. Bueno, este caso de la red férrea no solamente trae aparejado despidos y reducción del personal, que pasó de 95.000 personas a 15.000, o que se haya reducido la red férrea de 35.000 a 8.500, siendo que en el peronismo se ha llegado a los 50.000 kilómetros de vía férrea. Esto que trae también aparejado, que lo vamos a tratar en un ratito, de que es romper lo que es el tejido social.
porque como decía Lucas, en el caso de Somisa, de que se cierre un barrio, se quedó cerrado el kiosco, se quedó cerrado todo lo que es producción, la plata ya no, la gente ya no consume, no tiene plata en el bolsillo, y genera una hecatombe social terrible que a esta gente no le importa. A ellos les importa hacer el negocio y nada más, y se escapan. ¿Qué pasó con esto? El famoso ramal que para, ramal que cierra, perdón. Las vías interurbanas se fueron desmantelando. Ahora si querés volver a los niveles que había antes de red férrea, es imposible casi. ¿Por qué? Crecimiento de zonas postergadas, villas miserias, fueron ocupando espacios de lo que te estaban antes los trenes. Es todo un problema. Entonces, ¿qué pasa? Se genera la famosa lucha de trabajador contra trabajador, pobre contra pobre, si querés decirlo así mal. A mí no me gusta, pero es trabajador contra trabajador. Un laburante que se quedó sin casa ahora tiene que ser echado para que se vuelva a colocar una vía férrea. En ese momento, como le decía, la red férrea argentina era la más grande de Latinoamérica. No era una cosa chiquita. Yo creo que casi todos hemos tenido o hemos viajado en lo que son los trenes interurbanos. Y ahora de a poco se está reactivando, pero me parece que es muy importante para los pequeños pueblos. Y más, no solamente en la cuestión de pasajeros, también en lo que es el ahorro de logística, ¿no? Ya saben todo lo que sale un camión y lo que puede salir en un tren, se va a abaratar mucho los costos, no solamente de los grandes los oligopolios que nombramos antes, sino también del productor rural, de la pequeña producción, esas cosas que a veces no se toman mucho en cuenta, ¿no? Y bueno, no sé qué más le puedo decir, porque además esta gente volvía a renegociar sobre lo que se había negociado en un principio, las concesiones se fueron cambiando, ya dejaron de pagar los cánones para poder habilitar las líneas, las multas que no se cumplían, y bueno, hay un tema que dejamos un poco de lado porque es muy importante, la creación de supuestos entes reguladores que nunca existieron, y los que fueron realmente perjudicados son los clientes, la gente de pie. Así que no quiero estirarme mucho más, solamente decir que a pesar de que uno dice, ahora está lleno de camiones, ¿qué pasó? No estaba desarrollado lo que era el tema de caminos. Entonces, ¿qué pasó? Ahora se concesionan los caminos. Supuestamente se iba a empezar a mejorar a través de la famosa privatización lo que es toda la cuestión de caminos a través de un cobro de un peaje. Todos sabemos lo que es pagar un peaje en la ruta. ¿Vienen alguna mejora? No, todo lo contrario. Y los peajes cada vez son más caros. Entonces, ¿a dónde va esa plata? Me parece que son temas que siempre vuelven a repetirse y nunca cambian. También con la reducción del transporte aéreo se empieza a demandar la demanda de pasajes aéreos. Pero ¿qué hace esto? Al desregular también lo que es todo el tránsito aéreo con la línea de que había mandado a Norteamérica, se ofrece más, pero también aumentan los precios. Y no sé qué más podría sumar para decirle que claramente los 90 nos han afectado y todo lo que vivimos ahora no es solamente producto de malas políticas últimas, sino también viene de un proceso que es bastante largo y vamos a costar mucho levantarnos, más en cuestión de tejido social, podemos darle subsidio a la gente, es un tema profundo para hablar, no sé qué pensás vos, Luquita, sobre esto. No, más que nada el tema de ferrocarriles es un tema muy extenso y muy complejo y que nos apasiona tanto, la verdad que tendríamos que tener mucho más tiempo para desarrollarlo. Lo vamos a hacer en algún momento y retomo eso que decías vos, que con los despidos masivos se va rompiendo el tejido social. Digamos, una familia que ya no tiene ingresos es una familia que va cayendo en la pobreza, en la desesperación, son hijos que pasan más tiempo en la calle. Es gente que a veces incurre en la delincuencia o gente que de a poquito se va sufriendo más la delincuencia en general, en los barrios, todo se va tornando un ambiente. Encima, una cosa que no dijimos es que muchos operarios de fábricas y de empresas de años que llevaban ahí, a muchos los echaron con 50, 60 años. ¿A dónde va a conseguir trabajo un tipo así? Que toda su vida estuvo operando una máquina y que de repente esa industria ya no sirve porque están modernizando, porque están flexibilizando, porque están echando. ¿Quién va a querer contratar un técnico especializado de 50 años? Nadie. Bueno, toda esa gente la pasó muy mal. Como vos dijiste, se va rompiendo el tejido social y desde arriba, desde el norte y desde afuera, venía una bajada de línea, que ahora vamos a ver un video para que se entienda un poquito qué estaba pasando en los 80 cuando el capitalismo gana en todo el mundo. Un poco el sálvese quien pueda, ¿no? El triunfo de los disvalores. Y eso causa una desesperación, una desesperanza
generalizado, bueno, ya fue, ¿no? Tiramos la toalla porque esto va para largo, esto vino para quedarse, no se va a revertir. Así que les voy a mostrar un video y volvemos en un minuto. Vote for me if you believe in yourself. If you believe in your right to control your own destiny and plan your own life. Yes, and have to say with the spending of your own money. The president is going to have more government on the backs of the people and of business and of industry, of the working people, in order to try to solve the problems that were created by too much government on our backs. We can get government off our backs, out of our pockets. This kind of indifference to economic disaster must be ended, and it'll be ended by having a different kind of leadership. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that it's being taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatization is on the move. It's the way to one nation, one people. Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Eso bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar. La cuenta de otros. Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios. The reform of this century is to enable more and more people to own property. Bueno, eso era lo que acabamos de ver. Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Los principales impulsores de este modelo, obviamente que viene de atrás de la escuela de Chicago, los monetaristas, toda esta gente que impulsó el neoliberalismo, que venía desde muchos años atrás diciendo que el estado de bienestar no daba para más, que era el individuo más importante que la sociedad, que era todo un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y que lo colectivo, la sociedad, no es tan importante. Ellos te dicen que salvándose cada uno terminás favoreciendo al conjunto, como de rebote, de chiripa. Bueno, ya sabemos que no es así, o por lo menos nosotros entendemos que no es así. No lo sabemos, pero entendemos que no, o queremos entender que no nos gusta. Yo te voy a tirar algo y vos después me decís si me cagás a puteadas o no. Menem. Te espero. Principal culpable que todos apuntan y decimos es la cara de esa época y de todas esas transformaciones, achicamiento del Estado, reforma, etcétera, etcétera. Menem hizo lo que hizo, fue el gran cabecilla, o Menem fue un producto de esa época. Quiero decir, la influencia de los países poderosos, en este caso Estados Unidos y otros más, que nos ahogaban con esas exigencias de achicamiento, de terminar con el déficit, de modernizarnos, de flexibilizar. Con esto no quiero decir que Menem sea inocente, ojo. Los medios, acá cómplices, el empresariado, el lobby, la gente, la sociedad en general también que lo terminó apoyando, bueno, por desconocimiento quizás, o por esa tendencia apolítica que había en la época, quizás el no te metas, que venía tampoco un poquito más atrás. Lo que quiero decir es, si no estaba Menem, ¿pasaba lo mismo? ¿Era lo mismo con cualquier otro candidato? Yo creo que sí. No quiero decir que Menem sea menos culpable, yo creo que lo hizo, pero que si no estaba Menem, todo indicaba, no digo que sea inevitable, sino que todo indicaba que iba a volver a pasar, que iba a pasar algo parecido a lo que fue. Sí, o sea, me parece que está toda la mesa servida para que suceda esto. Capaz que la gran diferencia que sería con otro candidato, Angelos, por lo menos en este caso, que Angelos se veía como un tipo que podía hacer esto. O sea, se veía de parte de la oligarquía. Perdón que lo diga ese término tan peronista, pero bueno, no puedo evitarlo. En cambio Menem te llega con las patillas por acá, te llega con el poncho rojo y te dice salariazo y salariazo.
¿qué va a votar la gente después de una crisis enorme como hubo en el 88-89? Claramente, vuelve el peronismo, vuelve la fiesta de los trabajadores, vamos a ir todo para adelante. Y a los 2 años, vos decías de los plazos, una de las cosas que más sorprendía de esto era que en corto plazo se privatizó todo. O sea, en 4 años se privatizó todo. 1990, 1994 no quedó nada. Los grandes ganadores se quedaron con todo en una etapa muy chiquita. Pero encima, como no solamente quieren esa plata, fueron por la plata de los trabajadores, como decíamos antes, en el caso de cualquier servicio público. La gente siempre estaba ahí. Bueno, lo vivimos todos esa época. Bueno, no todos. Pero los que somos más viejos lo vivimos un poco. De sentir lo que era no llegar a fin de mes por primera vez. Ver a compañeros que no llegaban. Yo iba al colegio, veía compañeros que nos juntábamos unas monedas a ver si podíamos comprar algo para todos. Y eso que estaba en un lugar que bien ubicado, en el centro de la capital, todo eso, ¿viste? Para no solo decir, no, porque los pobres son... No. La sociedad lo sufrió en toda su mayoría, en la mayoría de la clase trabajadora. Como pasa siempre que pagan los platos rotos de los demás. Mientras los demás están con pizza y champán, claramente. O en la Ferrari roja. Hermosa Ferrari, igual no, pero no vamos a decir que no. Pero entonces es un tipo que te lleva con patillas, terminó en una Ferrari y abrazado a lo que fue el consenso de Washington. Esto podría pasar con cualquiera. Yo creo que la gran diferencia fue que democráticamente se pudo, a través del partido mayoritario y popular, legitimar lo que fue un proceso neoliberal. Y eso es lo más triste para la historia argentina, me parece. Porque todo lo que había comprado, más allá de las diferencias que puede tener uno con el peronismo, todo lo que se había nacionalizado y más también, este tipo la vendió al precio de entregárselo a sus amigos, tanto del interior como de internos como del exterior. Así que me voy a poner a llorar a pesar que es viernes, ¿no? Pero bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, para mí al final me parece que... yo pensé que me ibas a putear y que nos íbamos a pelear, pero no. No. Para la próxima nos peleamos. No estamos de acuerdo en estar enfrentados, así... Después nos la próxima, sí, ya tenemos un montón de temas. Tenemos temas para pelear. Bueno, vamos cerrando, ¿te parece? ¿O te quedó algo pendiente? No. Básicamente que voten bien. No. Básicamente que ya estamos. Ya creo que el tema está cerrado. Por lo menos por hoy. Bueno, vamos cerrando con un video de Tato, ¿sí? Nuestro viejo y querido Tato. Yo me acuerdo que tenía 10 años y me sentaba con mi viejo a ver Tato. Obviamente no entendía nada, pero me atrapaba mucho la forma que tenía de gesticular, viste, que era muy aparatoso y gritaba y era un enano con peluca que saltaba y que yo me encantaba verlo. A mí, ¿sabes lo que me llamaba a mí la atención? En esa época Canal K. Le tenía miedo a los muñequitos de Canal K y después digo, ¿qué carajo es esto? Y era muy representativo porque si vos te pones a ver Canal K, son todos los tipos estos que estamos nombrando ahora que entregaron el país. Entonces, está mal no hizo mi viejo en sentarme a ver Canal K. O ahí le agarré más miedo. Entonces, respeto no, miedo. ¿No? Sí, que no vuelvan, básicamente. Esperemos. Ya volvió uno hace poquito, así que... Bueno, nos vamos. Comenten los que están a favor, los que están en contra. Si nos putean también, serán bienvenidos. Y nos vemos la próxima. Chau. Nos vemos. Privatizamos para que las cosas funcionen mejor y el Estado tenga guita, se atajó Caballo. Claro, contestó un busto de San Martín, que en realidad era el diputado Bravo disfrazado de busto. Funcionan mejor, como los teléfonos o como Aerolíneas, que ahora la vuelven a comprar. Mingo suplicó Menem, decime que lo de Aerolíneas es mentira, decime que es un invento del periodismo. Bueno, Carlos, en realidad es una pequeña cuestión técnica por la cual se vende sin deuda y al año se compra lo mismo pero con deuda. ¿Tú te has enterado que éramos pocos y la nona tuvo familia? Estatizamos de nuevo la Aerolíneas Argentinas. No me diga que estamos volviendo al 45, señor. La verdad, aquí nadie entiende un pomo. Todos los funcionarios con el mingo a la cabeza niegan todo. Pero se comenta que vendimos mal y ahora compramos peor, señor, sí. Digo yo una cosa, ¿cómo podemos hacer para que una vez, aunque sea tan solo una vez, lo que hicieron desastre los deportes, señor? Por lo menos que los escrachen los diarios. ¿O acaso se hacen mal las cosas por culpa de la humedad, señor? Tanto me frenó el ministro. Si viene a buscar guita no hay, si viene a vender algo, acá no se compra nada porque se acabó la guita. Digo, ¿cómo se acabó? ¿Se la llevaron? ¿Se perdió? Cuénteme, ¿cómo es la historieta, Tato? No sé cómo es la historieta, lo único que le puedo asegurar que acá no hay guita ni para chupetines, ya sé. Ni para chupetines, ni para hospitales, ni para escuelas, ni para maestros, ni para jubilados, ni siquiera para militares. Por primera vez
todo el mundo igual, como dicen los franceses, todo el mundo a la MEC. El Estado nada más, hay que privatizar hasta el loro también, pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos Entel, los teléfonos, y siguen andando tan mal como antes. Sí, bueno, tanto, pero hubo un cambio, digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio, son tan malos como antes, pero más caros. Esa es la diferencia. Y además les cuento que hay otra diferencia más. Fíjese que antes, cuando el Estado administraba las empresas, él sacaba la guita al usuario para dárselas a las empresas privadas que le vendían cosas al Estado. Es decir, que eliminaron intermediarios. Esa es la diferencia conmigo.